Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues vuelve aquí el nuevo batería de la Kami Band. Así que tenemos a Eugene otra vez, Eugene Ryavchenko. Así que, bueno, fue muy buena la acogida que le disteis en el canal, ¿eh? Sí, Desde luego, la conclusión fue que Koba sabe elegir muy bien los músicos que trae a la Kami. Y que hay una cosa muy curiosa, David, que Eugene siempre ha querido formar parte de la Kami Band. Es un fan incondicional de Baby Metal, así que yo creo que pues eso es mira, valiosísimo, que una persona que sea fan de la banda termine recayendo en ella. Así que va a dar el 100% seguro, claro, porque no solamente va a ser la ejecución técnica, sino que va a poner el corazón. Es un poquito claro. como cuando Aoyama, aparte de tocar la batería, tú le veías la boca y estaba cantando las canciones. Así que esto es muy importante, muy, muy importante. Sí, sí, sí. Veo aquí Pues el plato nada, me que mejor alegro, me está alegro. machacado el plato. Bien, bueno, pues vamos con Eugene y nos va a traer Flesh God Apocalypse, Devilation, cover por Eugene Ryavchenko. Así que... Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Todavía no, ahora. Eugene me estaba mandando mensajes contradictorios, David, porque se había puesto muy elegante y después está haciendo headbanging como si fuera Yoshiki, ¿vale? Entonces, Sí, es verdad. por favor, Eugene, visualmente me estás mandando mensajes contradictorios, ¿vale? Vaya bestia tocando la batería. Mira que hemos visto a Barone, hemos visto a Oyama, hemos visto Mm, al de Lorna Shore también, sí, 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 sí. que son descomunales. Claro, claro. A Don Jorge también, Don que... Jorge, sí. Efectivamente. Pero, pero es que además me tiene alucinado la técnica de pulgares, vamos, no de pulgares, de dedos ahí con pero además con las dos manos. Mm. Bueno, este cover tiene intrahistoria, por lo visto. Él hace este cover eh, demostrando un nivel tan absurdamente flipante, ¿vale? Que es que terminó convirtiéndose en el batería oficial de Flesh God Apocalypse. Es decir, hace el cover y diciendo, a este hombre hay que ficharlo. Y dice la banda, vete para acá, Vente chato, para ¿no? acá. Y al otro le dieron adiós, ¿no? ¿Te acuerdas en el Príncipe de Bel-Air cuando cogían al amigo de Will y lo hacían así ¡chu! Y lo sacaban por Sí, la lo puerta? tiraba el tío Phil, sí, sí. Efectivamente, pues igual, yo creo que hicieron lo mismo con el batería anterior. Dijeron, Allá hasta sí, luego. ¿eh? Adiós. Pues, madre mía, claro,
Estaba grabada originalmente por Francesco Paoli en el álbum Agony. Y bueno, pues este The Violation, ostras, madre mía, esto es una prueba de resistencia humana, David. Esto lo hacen, yo creo que lo podrían poner como prueba de esfuerzo, Sí, básicamente. sí. No, En, lo- Eh, escúchame, en los, sí, sí, en los reconocimientos de la DGT, efectivamente, ¿no? para Ahí, conducir un coche tienes que tocar así la batería. madre mía. Está a 250 BPM, casi nada, Solo, solo. Pero yo claro, creo que alguno más. pero tú tócalo, pero con esta potencia. Es decir, no solamente rápido, sino rápido y bestia. Así que, claro, está ese tema, ¿no? Es decir, la velocidad sostenida y con la potencia correcta. Cómo me gusta la cámara de los pies. Te flipa, ¿eh? Te Me flipa. deja hipnotizado. Además, como Ya. hace así, pero a una Ujú, velocidad que dices, ujú. velocidad absurda, ¿eh? Total, total. Madre mía. Bueno, pues bien. Vamos a ver, porque yo quiero desgranar un poquito lo que está haciendo. Aunque sea difícil de comentar, ¿no? Pero bueno, claro. Él entra ya tocando la batería como si fuera una masacre instantánea, ¿vale? Aquí él arranca directamente a esa velocidad, a 250, con un doble bombo ininterrumpido en semicorchea, se empieza con los blast beat, es decir, lo típico, ¿no? Caja, platillo, ahí el unísono, en plan ametralladora. Y bueno, a mí lo que me ha flipado es la técnica de pies. David, cuando Ah, empezaba a hacer de- el movimiento de tobigo, Sí, ¿vale? sí, sí. Que yo hago eso y se me sale un hueso instantáneamente. Eso lo hace también de Dragon Force. Gian Chalone Giancelone, también lo claro, hace así. claro. Es que, ¿sabes? Te voy a contar una curiosidad de esta técnica. Es que resulta que si hace ese movimiento, resulta que ahorras el 80% de tu energía a la hora de hacer el esfuerzo. Con que figúrate tú si esto es importante dominar la técnica, claro. En, si no, acabas reventado, Pues ya ves. pero reventado, ¿vale? Se te sube Eh, un gemelo ahí y te tienes que parar en medio de la canción. claro. Em, y a ver, el tema de Eugene, ¿vale? Es que no baja el pie del acelerador y va cambiando así el patrón de las manos. Me ha encantado cómo iba acentuando con los diferentes platos, Sí. ¿vale? Tiene, aparte de la rapidez, tiene muchos juegos de muñecas. Así que cuando va haciendo los redobles, los fills, marca muy bien. Bueno, vamos a ir un poquito hacia atrás y seguimos. Siento pararlo antes de tiempo, pero fíjate tú en la mano izquierda, esta mano, bueno, el brazo izquierdo. Fíjate en la mano, en la posición que tiene el brazo, no se mueve. No se mueve, lo mueve Es todo. que, es que el otro día me saltó un vídeo de un batería Mm, enseñando esa técnica. sí, Y claro, no tienes que poner el brazo así, tienes que ponerlo así pegado al cuerpo, como lo tiene él, y sí, quieto. Y, claro. y vas con los dedos ahí, tiqui, 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 Claro, tiqui, tiqui. fijaros que es que lo único que mueve son los dedos, es decir, el brazo no lo mueve. Pero atentos, ¿vale? A esto.
de hecho, se le mueve el brazo porque está moviendo el brazo derecho y de la Sí, inercia de la se le mueve el inercia, resto sí, del sí, cuerpo. sí. Bueno, cuando escuchas, ha sido la parte del solo y se ha tomado como un falso respiro, ¿vale? Falso respiro. Sí. Pero a Un mí me poco más encanta, despacio, claro, me pero... encanta porque la independencia total, ¿no? De extremidades, sus pies van a una velocidad lineal, sus manos hacen figuras rítmicas sincopadas, y luego, pues, cuando a él le da la gana, pues el bombo se sigue disparando a semicorcheas y es como un contraste biomecánico brutal. Y bueno, las baquetas apenas se separan del parche de la caja. Y claro, lo que decíamos, ¿no? No usa las muñecas para golpear, sino es todo dedos. Y Dedos, es sí. impresionante cómo empuja la baqueta con los dedos, aprovecha el rebote para el siguiente golpe. Y ahí está el tema, es una especie de postura zen Sí, sí, además para tocar la batería. creo que este es otro que tiene contenta a su mujer. Lo Oye. tenía que decir. Ya, ya. Anda que... Madre mía. Salute! Saludos, Still oye. here? Make sure you check out these as well. Qué bueno el tío. Em, Madre mía. Es decir, que Es que es alucinante, ¿eh? esto le sirvió para conseguir el trabajo. Me Eh, gustaría verle a cámara lenta así como hace con con los sí, dedos. sí, sí, sí. Es que no se le ven los dedos. Yo Le ves que los mueve, pero cuando no... empezaba a mover la cabeza, digo, verás que le va a dar con la cabeza al plato. Digo, es capaz de hacer ahí un triple golpe. Y una Madre mía. pregunta que me gustaría hacerle, ¿cuánto te duran las... Con tus preguntas te temo, David. No, A ver qué se te ocurre. de los tambores, Ah, los donde parches. da, los parches? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le durará? Bueno, Porque los tiene tomas sagrados. afortunadamente él está patrocinado, así que, es decir, la ruina se la hace a la marca. Sí, sí, no, no, pero que a la velocidad y fuerza con la que le endiña a la baqueta, madre mía. No sé Imagínate. yo si le durará más de un concierto. Pero- Siempre, siempre. Eh, Eso aguanta bastante. De hecho, tienen una resistencia que
Había un tipo que para afinar el parche, por ejemplo, del bombo, ponía el bombo en horizontal y se subía encima. Se subía encima. Es decir, aguantar ahí Sí, que aguanta, ¿no? 90 kilos. Sí, sí. Dice, eso aguanta un montón. Pero claro, obviamente, a base de machacar y machacar, lo termina reventando. Bueno, pues yo creo que es un tío muy consistente, muy consistente. El final suena igual de intenso que el principio, es decir, no pierde intensidad. Em, Me gusta cómo va haciendo coincidir partes de la canción, golpeando los platos, marca exactamente todo milimétrico donde Sí, tiene sí, que sí. ir. Es impresionante, ¿no? Lo ejecuta todo con una velocidad endiablada y bueno, esto es alucinante, alucinante. Y todo a 250 BPM, señores. Así que la Cami está contenta. Baby Metal está contenta y Koba Metal se está haciendo así. Dice, lo he vuelto a Sí. conseguir. Se quita las gafas y tiene el símbolo del Sí, dólar del ahí dólar en la pupila. o del yen, ¿no? Dependiendo ahí Sí, de... Sí, del sí, sí. yen o del euro o de lo que cobre, ¿eh? Correcto, correcto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, bueno, lo primero de todo, Cristian Roca, gracias por patrocinar esto. Sí, Que que antes no lo habías dicho, ¿no? Perdona, Cristian. Cristian, me he emocionado, ¿vale? Presentando a Eugene. Así que, Cristian Roca, amigos, Cristian Roca. Un aplauso para Cristian Roca, que nos ha traído de nuevo a Eugene, el nuevo batería de la Cami. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10. Y bueno, pues todo en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.